Wayqachakuna, panachaykuna, allinllachu kapwashankichis. Waqmanta tapumusaykichis, ya. Allinllachu kapwashankichis. Kusa. Sonkonchista t'ikarichisunchis. Ususchallay, allinllachu kapwashanki. Allillami kashani taytallay kari. Noqapas allillami kashani. Kusa. Imamantan kunan rimayta munanki. Runasimi taytallay. Runasimimanta, ajá. Y en el Cusco nos hemos acostumbrado a hablar del quechua, no solo en el Cusco, en todas partes del antiguo Tahuantinsuyo, donde todavía ahora en los países de Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, donde se usa el quechua, nos hemos acostumbrado a conocernos, a reconocernos solo a través de este vocablo, quechua. Pero el runasimi, el idioma, es otra cosa. Me encantaría no que se peleen con el término quechua, pero sí que consideren la posibilidad de mirarlo más allá de esa palabra. El runasimi es muchísimo más. ¿No, papá? Así es. Como dice Tania, amigos, runa, simi, quisiera decir más o menos el lenguaje, el habla del ser humano o de los seres humanos. Porque runa, simi, está compuesto de dos vocablos, aunque en el quechua por aglutinación, runa, simi es una sola palabra, pero vamos a desdoblar. Runa se traduciría como hombre, como gente, pero más o menos un concepto que se aproximaría en castellano a runa es ser humano, ser humano. Y simi es boca, pero en este caso no se refiere a la boca, sino a lo que sale de la boca, al lenguaje, a la manera de comunicarnos verbalmente. A eso se llama simi, lo cual implica de que así como el ser humano tiene su lenguaje, tiene su habla, también los otros seres existentes en el universo también tienen su habla. Por eso en algún momento podemos hablar de Wairasimi, o sea, el habla del viento. Podemos hablar Apunchiskunajsimin, o sea, el habla de nuestros sapos. Y así podríamos, pero dejémoslo ahí. Por lo tanto, lo correcto, no lo correcto, sino lo que expresa de mejor manera nuestra lengua, nuestra cultura es el runa simi. Pero aquí viene una cosa importante, Tania. ¿Qué es un runa, taytallay? Eso, ¿no? A ver, ¿a cualquiera se le puede decir runa? No. ¿A quién podríamos decirle runa? En el castellano podríamos decirle hombre, ¿a cualquiera se le puede decir hombre? Casi por regla sí, pero en el quechua, en el runa simi, runa es casi un estado de conciencia. Así es. ¿Cuándo se alcanza ese estado de conciencia? Cuando el hombre, el ser humano, se ha consolidado en su servicio, ha sido pleno en lo que le tocaba vivir, ha ejecutado con brillo todos sus dones y los ha puesto al servicio de la vida, pero no solo de la vida de los otros seres humanos, sino al servicio de toda la existencia, porque un runa se sabe solo una parte chiquitita del gran componente cuerpo que es el cosmos. Así es. Entonces podríamos, por ejemplo, preguntarle a una persona, Kanri, Runachukangi, Runajinachurimasyanki, ¿y tú eres ser humano? ¿Estás hablando como ser humano? Qué difícil, ¿no? Contestar a eso. Por eso, decirle runa a alguien no es decirle, ya runa, incluso él llamaba el pongo, el hacendado al pongo, de una manera despectiva. Es como si le dijera, oye rey, ven acá, ¿no? No, runa es un vocablo que expresa esa plenitud de ser humano, esa plenitud de conciencia. Por eso, a un niñito que está creciendo, y que está creciendo muy rápidamente, se suele decir runayasyaña. Repito. Se está humanizando. Runayasyaña, o sea, lo entenderíamos como que está creciendo, pero se está haciendo ser humano, ya está acercándose a ser ser humano. Qué lindo, ¿no? Qué profundo. Eso es lo que queremos que compartamos, amigos. La profundidad de esta cultura expresada
en su lengua, que es el runa simi. ¿Algo más quieres Y sobre saber? todo, el niño que estaba creciendo no es que había llegado como cualquier cosa al mundo, sino que era el cúmulo de la pureza de todo el misterio de la vida. Sin embargo, al hacerse hombre entre medio de esta naturaleza a la que había sido convocado, se haría runa, pero había nacido ya con todas las condiciones. No es un estado al que hay que ascender, sino el niño conservaría más bien la capacidad de no perder su estado original de inocencia, pero al mismo tiempo podría a ese estado acumularle, sumarle otros dones que permite el crecimiento, que permite la experiencia. Es decir, era más bien un sumar, hacerse hombre, hacerse runa, era un sumar, un sumar. Vale decir que toda vez que pasábamos no una etapa de la vida como las que estamos acostumbrados a oír como niño, adolescente, pospúber, protopúber, no sé, hombre, sino este niño iba evolucionando porque estaba integrando más experiencia de esta existencia, pero eso no garantizaba de que no se equivocara y su vida fuera en ascenso. Tenía cada momento, y hay ritos en toda nuestra cultura, en toda nuestra cosmovisión, en nuestra práctica, para justo que en diferentes etapas de su vida un ser humano desde pequeñito tenga conciencia de lo que significaba ser runa. Hay fiestas como, por ejemplo, el Huarachicuy, de las que iremos hablando en este tiempo, pero no son lo que conocemos. Eran mucho más profundas de lo que entendemos ahora. Ojalá el colegio nos hubiera dado la oportunidad de entender estas cosas e incorporarlas para nuestro bien, e incorporar las cosas que nos servían de todo el mundo. Eso es verdaderamente andino. La facultad, la vocación de integrar, eso es andino. Claro, podríamos decir, ¿por qué no nos dieron la oportunidad de integrarnos a eso, no? Tenemos ahora la oportunidad, pero en realidad no se trata, tal vez a los mestizos tendrían que integrarnos, pero simplemente en el caso de nuestros hermanos del campo, y no hay que decirlo peyorativamente, a nuestros indios de corazón, aunque dicen poblaciones originarias, no le llames como le llamas, lo importante es que lo llames como a ser humano, como a runa. Entonces, a ellos simplemente hay que darles el valor, respetarlos para que se sientan orgullosos de su cultura y de su runa sim. Entonces, para terminar, te pregunto, ¿eres ser humano? Runachu kanki. Rimarimui. Runachu kanki. ¿Eres ser humano? Te dejamos la tarea para que la respondas internamente. Ponte la mano al pecho y responde si eres un runa. Pero nos quedamos con estas dos palabritas hoy día. Runa, ser humano, y simi, boca, lenguaje. Y yo quería decir algo para redondear. No quiere decir que miremos de soslayo a nuestros hermanos originarios, porque de hecho mi abuela, la madre de mi padre, era una persona como esas, sino que dejemos de enfocarnos en alimentar un sistema hegemónico que hace que sean mediocres en una y la otra lengua, en un idioma y el otro, que sean desarraigados de la cultura urbana y sean desarraigados de la cultura propia. Y creo que es el tiempo en el que hay que darle su lugar a nuestras premisas, a nuestras prácticas, a nuestros conceptos y a nuestros idiomas originarios, precisamente para retornar a esa dignidad en la que todos los que hablan este idioma no solo se sientan orgullosos, sino que sepan que tienen mucho que dar al mundo y recibir el equivalente. Son conchista, ticarichisunchis. Runa sim, runa siminchista rimasu. ¿Pero en qué canal estamos? Estamos en Wilson Entertainment. La red social de todos nosotros.
la red social de usted.